Lucía García despertó cuando el frío del concreto se volvió insoportable. Eran las 3 de la mañana y la nieve seguía cayendo sobre la Ciudad de México, algo que no pasaba desde hacía años. Se acurrucó más dentro de su suéter roto, tratando de proteger el cuaderno que siempre llevaba consigo. Había huido del hogar de menores hace una semana. Prefería dormir en la calle antes que soportar otro día de golpes y humillaciones. Los números en su cuaderno eran lo único que le daba paz. Mientras otros niños jugaban, ella resolvía problemas matemáticos que encontraba en libros viejos. «Por favor, que no venga la policía», murmuró, viendo las luces de un auto acercarse. Pero no era la policía. Era un hombre alto, vestido con un traje caro, que corría hacia el edificio más lujoso de la cuadra. Alejandro Cruz se detuvo cuando la vio. Sus zapatos brillantes contrastaban con los tenis rotos de Lucía. «¿Qué haces aquí?», preguntó, ajustándose la corbata. Lucía no respondió. Conocía esa mirada. Era la misma que le daban todos los adultos: molestia, impaciencia, ganas de que desapareciera. Alejandro había pasado 14 horas en su oficina, como todos los días. Era el matemático más rico de México, dueño de una empresa de algoritmos financieros. Su penthouse en el piso 40 tenía vista a toda la ciudad, pero él rara vez miraba por las ventanas. «No puedes quedarte aquí», dijo sacando las llaves. «Es peligroso». «Más peligroso es el hogar», respondió Lucía, apretando su cuaderno. Alejandro se quedó quieto. Había algo en la voz de la niña que lo hizo voltear. Sus ojos grandes y oscuros lo miraban sin súplica, solo con una tristeza que lo incomodó. «¿Tienes familia?», preguntó. «Tuve una mamá. Se murió cuando yo tenía 7 años. La nieve caía más fuerte». Alejandro miró hacia arriba, hacia las luces de su departamento. Tenía calefacción, comida, una cama extra que nunca usaba. Pero también tenía reglas. No se metía en problemas ajenos, no se acercaba a la gente, no se arriesgaba. «¿Y tu papá?». «Nunca lo conocí. Mi mamá decía que era un hombre importante, pero que nos había abandonado». Alejandro sintió algo extraño en el pecho. Quizás era el frío, o tal vez la forma en que la niña hablaba de su mamá. Sin pensarlo demasiado dijo: «¿Puedes subir esta noche? Mañana te llevo al hogar». «No», respondió Lucía, poniéndose de pie. «Prefiero quedarme aquí. Te vas a congelar». «Entonces me congelo». Alejandro suspiró. No tenía tiempo para esto. Tenía que revisar reportes, contestar emails, preparar la presentación para los inversionistas japoneses. Pero la niña seguía ahí, temblando, con ese cuaderno pegado al pecho, como si fuera lo más valioso del mundo. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando el cuaderno. Lucía dudó, pero lo abrió un poco. Alejandro vio números, ecuaciones, diagramas. No eran garabatos de niña, eran matemáticas reales, complejas. «¿Quién te enseñó eso?». «Nadie. Lo aprendí sola». Alejandro se acercó más. Entre las páginas reconoció fórmulas de cálculo diferencial, teoría de números, incluso intentos de resolver problemas que él mismo había visto en revistas académicas. «¿Sabes lo que significan estos números?». «Los números no mienten», respondió Lucía. «No como las personas». Por primera vez en años, Alejandro sintió curiosidad genuina por alguien. Esta niña extraña, con su cuaderno de matemáticas y su actitud desafiante, era diferente a todo lo que conocía. «Una noche», dijo finalmente, «pero mañana te vas». Lucía lo miró con desconfianza, pero el frío era más fuerte que su orgullo. Asintió y lo siguió hacia el elevador dorado que los llevaría a mundos completamente diferentes. Lucía despertó en el sofá más cómodo donde había dormido en meses. La luz del sol entraba por los ventanales enormes del departamento de Alejandro, mostrando una ciudad que se veía pequeña desde tan arriba. Se incorporó despacio, recordando dónde estaba.
El apartamento era todo blanco y negro, con muebles que parecían salidos de una revista. No había fotos, no había colores, no había nada que indicara que alguien vivía ahí realmente. Solo computadoras, libros de matemáticas y una pizarra llena de ecuaciones. «Buenos días», dijo Alejandro, apareciendo con una taza de café. «Hay cereal en la cocina». Lucía se dirigió hacia la cocina, que era más grande que todo el hogar de menores. Encontró una caja de cereal y leche, pero no sabía cómo usar la cafetera automática ni el refrigerador con pantalla digital. «¿Cómo funciona esto?», preguntó mirando confundida los botones. Alejandro suspiró y le sirvió un vaso de leche. Mientras ella desayunaba, él revisaba su teléfono, contestando mensajes de trabajo. «Tenía 3 reuniones importantes esa mañana. Terminaste de comer, ya es hora de que te lleve al hogar», dijo, sin levantar la vista del teléfono. «No voy a regresar», respondió Lucía limpiándose la boca. «No tienes opción, no puedes quedarte aquí». «¿Por qué no?». Alejandro la miró como si la pregunta fuera ridícula. «Porque soy un hombre soltero de 40 años, porque tengo trabajo, porque no sé nada de niños, porque no me quieres aquí», terminó Lucía. La frase quedó colgando en el aire. Alejandro se sintió incómodo con la honestidad brutal de la niña. «No es personal», dijo finalmente. «Así es mi vida». Lucía se levantó y caminó hacia la pizarra llena de números. Alejandro la siguió, preocupado de que fuera a tocar algo importante. «¿Qué es esto?», preguntó ella, señalando una ecuación particularmente compleja. «Es un problema que estoy tratando de resolver. Se llama la ecuación Carrillo». «¿Para qué sirve?». «Si la resuelvo, podría revolucionar la criptografía. Hay un premio de $5 millones para quien lo logre». Lucía estudió la pizarra en silencio. Alejandro notó que sus ojos se movían rápidamente, como si estuviera procesando la información. «Creo que hay un error aquí», dijo, señalando una parte de la ecuación. «¿Qué?». Alejandro se acercó. «No puede ser. He revisado esto cientos de veces». «Mira». Lucía tomó un marcador y comenzó a escribir. «Si cambias esta variable por esta otra, y usas la propiedad distributiva aquí». Alejandro observó asombrado cómo la niña modificaba su trabajo. Al principio pensó que estaba arruinando meses de investigación, pero después se dio cuenta de que cada paso tenía sentido. «¿Dónde aprendiste esto?», preguntó, genuinamente sorprendido. «En la biblioteca. Cuando me escapaba del hogar, me iba allí. Los libros de matemáticas eran los únicos que nadie más quería leer». «¿Y entiendes todo esto? Los números son lógicos, no como las personas, siempre hacen lo que deben hacer». Alejandro tomó su calculadora y verificó los cálculos de Lucía. Eran correctos, más que correctos, eran brillantes. Esta niña de 10 años había encontrado un error que él había pasado por alto durante meses. «¿Puedo ver tu cuaderno otra vez?», preguntó. Lucía dudó, pero se lo entregó. Alejandro lo abrió y comenzó a pasar las páginas. Encontró teoremas, demostraciones, problemas resueltos que algunos universitarios no podrían hacer. «¿Toda esta es tu letra?». «Sí». Copiaba los problemas de los libros y luego trataba de resolverlos. «¿Y los resolvías?». «Casi siempre. Los números me hablan». Alejandro se quedó en silencio. Durante años había trabajado solo, convencido de que nadie podía entender su trabajo. Pero esta niña, esta huérfana que había encontrado temblando en la calle, no solo entendía las matemáticas, sino que las entendía mejor que muchos de sus colegas. «¿Sabes qué significa esto?», preguntó, mostrándole una ecuación diferencial. «Es sobre cambios, cómo las cosas se transforman con el tiempo. ¿Y esto?». «Probabilidades, las chances de que algo pase». Alejandro cerró el cuaderno y miró a Lucía. Por primera vez en años, sintió algo parecido a la emoción.
No por el dinero o la fama, sino por la posibilidad de compartir su pasión con alguien que realmente la entendía. ¿Qué probabilidades hay de que te quedes aquí un día más?, preguntó. Lucía sonrió por primera vez desde que se conocieron. Muy altas, respondió. 2 semanas después, Alejandro había tomado una decisión que lo sorprendía a él mismo. Lucía se quedaría, al menos temporalmente. Había llamado a un abogado para entender los trámites de custodia temporal y había inscrito a la niña en una escuela privada cerca de su oficina. «No quiero ir», dijo Lucía, parada frente al espejo del baño, con el uniforme nuevo puesto. «Tienes que ir. Es la ley», respondió Alejandro, anudándose la corbata. «Además, necesitas estar con niños de tu edad. Los niños de mi edad no entienden las matemáticas. No todos tienen que entender matemáticas para ser tus amigos». Lucía lo miró con escepticismo, pero no discutió más. El camino a la escuela fue silencioso. Alejandro notó que ella apretaba su cuaderno contra el pecho, como siempre hacía cuando estaba nerviosa. En la escuela, la directora, la señora Mendoza, lo recibió con una sonrisa profesional. «Lucía es una niña muy especial», explicó Alejandro. «Tiene un talento excepcional para las matemáticas». «Todos los padres dicen eso de sus hijos», respondió la directora con condescendencia. «Pero no se preocupe, la ayudaremos a adaptarse». Alejandro sintió una punzada de irritación, pero no dijo nada. Dejó a Lucía en su salón y se fue al trabajo, prometiendo recogerla a las 3. En su oficina, Alejandro trató de concentrarse en sus proyectos, pero no podía dejar de pensar en cómo le estaría yendo a Lucía. A las 2 de la tarde, su asistente, María, entró con cara de preocupación. «Señor Cruz, hay alguien aquí que quiere verlo. Dice que es importante». Alejandro levantó la vista y se encontró con Mauricio Rojas, su antiguo compañero de universidad y ahora su rival más feroz en el mundo académico. Mauricio era igual de brillante que Alejandro, pero había elegido quedarse en la universidad en lugar de crear una empresa. «Mauricio», dijo Alejandro sin mostrar sorpresa, «¿qué te trae por aquí?» «Vine a hablar sobre tu nueva asistente», respondió Mauricio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿De qué hablas?» «De la niña que tienes viviendo contigo, Lucía García». Alejandro se tensó. No había hablado públicamente sobre Lucía, pero en una ciudad como México, las noticias viajaban rápido, especialmente entre los círculos académicos. «¿Cómo sabes de ella?» «Tengo mis fuentes. Lo que me interesa es saber por qué un hombre como tú, que nunca ha mostrado interés en niños, de repente está jugando a ser papá. No es asunto tuyo». «Sí es mi asunto si estás usando a una menor para resolver problemas matemáticos. Sé que has estado trabajando en la ecuación Carrillo. ¿Casualidad que de repente adoptes a una niña genio?» Alejandro se puso de pie, furioso. «Lucía no es mi empleada. Es...» Se detuvo, sin saber cómo explicar lo que Lucía significaba para él. «¿Es qué?», preguntó Mauricio acercándose al escritorio. «¿Tu nueva calculadora humana? Vete de mi oficina. No hasta que me expliques qué está pasando realmente. Esa niña debería estar en el sistema, no ayudándote a ganar premios millonarios». Alejandro sintió que la rabia le subía por la garganta. Mauricio siempre había sido competitivo, pero esto era diferente. Esto era personal. «¿Sabes qué creo?», continuó Mauricio. «Creo que encontraste a una niña desesperada y la estás manipulando. Creo que le das un techo a cambio de que resuelva tus problemas. No tienes idea de lo que hablas. Entonces demuéstramelo. Deja que hable con ella». «¿Para qué?». «Para asegurarme de que no la estés explotando». Alejandro miró su reloj. Eran las 2:45. Tenía que ir por Lucía en 15 minutos. «No voy a permitir que la molestes», dijo finalmente. «¿Ves? Eso es exactamente lo que haría alguien que tiene algo que esconder». Mauricio se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió. «Voy a estar vigilándote, Alejandro. Y si descubro que estás lastimando a esa niña de cualquier manera,
Me voy a encargar de que todo México se entere. Cuando Mauricio se fue, Alejandro se quedó solo en su oficina, sintiendo como si el mundo se hubiera vuelto más pequeño de repente. Había sido ingenuo pensando que podía mantener a Lucía en secreto. Ahora tenía que lidiar no solo con los trámites legales, sino también con las sospechas de sus colegas. Llegó a la escuela 5 minutos tarde y encontró a Lucía sentada sola en una banca, con su cuaderno abierto en el regazo. «¿Cómo te fue?», preguntó, notando que tenía los ojos rojos. «Los niños se burlaron de mi cuaderno, dijeron que era rara. ¿Les mostraste las matemáticas? Traté de ayudar a un niño con su tarea, pero la maestra me dijo que no era mi trabajo». Alejandro se sentó junto a ella en la banca. «¿Quieres que te cambie de escuela?». «No, quiero quedarme en casa contigo y trabajar en las ecuaciones». «Lucía, tienes que ir a la escuela. No puedo cuidarte todo el día». «¿Por qué no?». La pregunta simple lo golpeó como un puño. ¿Por qué no podía cuidarla todo el día? ¿Por qué el trabajo era más importante que esta niña que había traído luz a su vida gris? Porque así son las cosas, respondió, sin convencerse a sí mismo. Lucía cerró su cuaderno y se puso de pie. «Está bien, voy a tratar de hacer amigos». Pero mientras caminaban hacia el auto, Alejandro no podía sacarse de la cabeza las palabras de Mauricio. ¿Realmente estaba ayudando a Lucía o la estaba usando? Una mañana, 3 semanas después, Alejandro despertó con el sonido del timbre. Eran las 6 de la mañana. Lucía seguía durmiendo en el sofá, rodeada de libros de matemáticas que habían estado resolviendo la noche anterior. Al abrir la puerta, se encontró con un hombre en traje formal y una mujer del DIF. «¿Alejandro Cruz?», preguntó el hombre. «Soy el licenciado Herrera. Vengo a notificarle que hay una demanda en su contra por la custodia irregular de la menor Lucía García». Alejandro sintió que el mundo se le venía encima. «¿Quién puso la demanda?». «El doctor Mauricio Rojas. Alega que la niña está siendo explotada y que usted no tiene derecho legal a tenerla bajo su cuidado». La mujer del DIF se adelantó. «Tenemos que llevarnos a la niña hasta que se resuelva el caso». «¿Qué? No, esperen». Alejandro bloqueó la entrada. «Ella está bien aquí. Está inscrita en la escuela, tiene todo lo que necesita. Señor Cruz, no haga esto más difícil. Es procedimiento estándar». En ese momento, Lucía apareció detrás de Alejandro, todavía en pijama, con su cuaderno en la mano. «¿Qué pasa?», preguntó, viendo a los extraños. «Lucía, ve a tu cuarto», dijo Alejandro, pero ella no se movió. «¿Me van a llevar de vuelta al hogar?», preguntó directamente a la mujer del DIF. «Solo temporalmente, mientras se resuelve tu situación legal». «No quiero ir», dijo Lucía escondiendo detrás de Alejandro. «Aquí estoy bien. Cariño, es solo hasta que tú...». La mujer dudó sobre cómo llamar a Alejandro. «Hasta que él arregle los papeles». Alejandro se agachó para quedar a la altura de Lucía. «Escúchame, voy a pelear por ti. ¿Está bien? Voy a conseguir los mejores abogados. Te prometo que vas a regresar». «¿Y si no puedes?», preguntó Lucía con los ojos llenos de lágrimas. «Sí voy a poder. Confía en mí». Lucía lo abrazó fuerte y Alejandro sintió que se le rompía el corazón. Nunca había experimentado ese tipo de dolor, esa sensación de pérdida inminente. «¿Puedo llevar mi cuaderno?», preguntó Lucía a la mujer del DIF. «Claro, cariño. Puedes llevarte lo que quieras». 2 horas después, Lucía se había ido, y Alejandro se quedó solo en su apartamento, que de repente se sentía vacío y frío otra vez. Inmediatamente llamó a su abogado. «Roberto, necesito tu ayuda. Quiero la custodia legal de una niña». «¿Tienes hijos, Alejandro? No sabía que estuvieras casado». «No estoy casado. Es complicado». Esa tarde, Alejandro se reunió con Roberto Salinas, el mejor abogado de familia de la ciudad. Roberto era un hombre mayor, con experiencia en casos difíciles. «Alejandro, te voy a hablar con honestidad.
dijo Roberto después de escuchar toda la historia. Tu situación es complicada. Eres un hombre soltero que recogió a una niña de la calle. Sin importar tus buenas intenciones, no se ve bien ante un juez. ¿Qué necesito hacer? Primero, necesitamos demostrar que la niña está mejor contigo que en el sistema. Segundo, necesitamos desacreditar las acusaciones de que la estás explotando. ¿Cómo? Testimonios. Necesitamos que la gente hable a tu favor, maestros, vecinos, cualquiera que haya visto cómo interactúas con Lucía. Alejandro pasó los siguientes días recopilando testimonios. Habló con la señora Mendoza, la directora de la escuela, quien inicialmente fue reacia a involucrarse. Señor Cruz, la niña es obviamente muy inteligente, pero solo ha estado aquí 3 semanas. No puedo testificar sobre su bienestar a largo plazo. Pero, ¿ha notado algún signo de abuso o explotación? No, para nada. De hecho, se ve más feliz de lo que esperaríamos de una niña con su historial. También habló con María, su asistente, quien había visto cómo Lucía lo visitaba en la oficina. Señor Cruz, es obvio que esa niña lo adora, y usted ha cambiado desde que ella llegó. Antes trabajaba hasta las 2 de la mañana todos los días, ahora sale temprano para estar con ella. Mientras tanto, Mauricio había presentado su caso ante el juez. Su argumento era simple. Alejandro estaba usando a Lucía para resolver problemas matemáticos que él no podía resolver solo. Es muy conveniente, le dijo Mauricio a su propio abogado, que un hombre que ha estado atascado en la ecuación Carrillo durante años, de repente adopte a una niña genio en matemáticas. El día de la primera audiencia, Alejandro llegó nervioso al juzgado. Lucía estaba sentada en la primera fila, acompañada por una trabajadora social. Se veía pequeña y perdida en el ambiente formal. El juez, un hombre mayor de aspecto severo, leyó los cargos. Doctor Rojas, usted alega que el señor Cruz está explotando a la menor. ¿Qué evidencia tiene? Mauricio se puso de pie. Su señoría, el señor Cruz, ha estado trabajando en un problema matemático por años. Casualmente adopta a una niña con habilidades excepcionales en matemáticas. Creo que la correlación es clara. ¿Y usted qué dice, señor Cruz? Alejandro se levantó con las piernas temblando. Su señoría, Lucía no es mi empleada. Se detuvo buscando las palabras correctas. Es mi familia. El juez levantó una ceja. Familia, usted la conoce desde hace menos de 2 meses. Sí, pero en ese tiempo ella ha cambiado mi vida, y espero haber cambiado la suya para mejor. El juez miró a Lucía. Señorita García, ¿te gustaría vivir con el señor Cruz? Lucía se puso de pie, con su cuaderno en la mano. Sí, señor. Alejandro no me usa, me enseña, me cuida, me hace sentir como si fuera importante. ¿Y qué opinas de vivir en el hogar de menores? Ahí me pegaban. Alejandro nunca me ha pegado. El juez suspiró. Voy a necesitar más tiempo para revisar este caso. Audiencia pospuesta para la próxima semana. Mientras salían del juzgado, Alejandro alcanzó a Lucía antes de que se la llevara la trabajadora social. ¿Estás bien?, preguntó. Tengo miedo, respondió ella. ¿Y si el juez decide que no puedo regresar contigo? No va a pasar, te lo prometo. Pero mientras veía cómo se llevaban a Lucía otra vez, Alejandro no estaba seguro de poder cumplir esa promesa. Lucía llevaba una semana de regreso en el hogar de menores, pero esta vez era diferente. Los otros niños la veían con curiosidad, sabiendo que había vivido con un hombre rico. Las cuidadoras la trataban con una mezcla de lástima y sospecha. ¿Es cierto que vivías en un penthouse?, le preguntó Sofía, una niña de su edad que dormía en la cama de al lado. Sí, respondió Lucía, abrazando su cuaderno. Pero no era por el dinero, era porque él entendía los números como yo. Esa noche, mientras revisaba sus problemas matemáticos para mantenerse calmada, Lucía notó algo extraño.
En la contraportada de su cuaderno había una pequeña abertura que nunca había visto antes. Al investigar, descubrió que era un bolsillo secreto. Dentro encontró una carta doblada, amarillenta por el tiempo. La letra era de su mamá, Elena García. Sus manos temblaron mientras la abría. Mi querida Lucía, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Hay cosas que necesitas saber sobre tu papá. Su nombre es Mauricio Rojas. Es un matemático brillante, pero también un hombre que me lastimó mucho. Cuando estábamos en la universidad, trabajábamos juntos en varios proyectos. Yo desarrollé las bases de lo que ahora se conoce como la ecuación Carrillo, pero Mauricio se llevó el crédito. Cuando le dije que estaba embarazada de ti, me dijo que escoger entre mi carrera o el bebé. Yo te escogí a ti. Él publicó nuestro trabajo bajo su nombre y nunca reconoció mi participación. Por eso nunca quise que lo conocieras. Tengo miedo de que te lastimara como me lastimó a mí. Pero si algún día necesitas ayuda y no tienes a nadie más, esta carta es la prueba de que él es tu padre. Úsala solo si no tienes otra opción. Te amo para siempre, mamá. Lucía se quedó mirando la carta durante horas. Mauricio Rojas, el hombre que estaba peleando contra Alejandro en el juzgado. El hombre que decía que Alejandro la estaba explotando. Su padre. Al día siguiente, durante la hora de visitas, Alejandro llegó como siempre, con libros nuevos de matemáticas y una sonrisa forzada. ¿Cómo estás?, preguntó, notando que Lucía se veía diferente. Alejandro, tengo que contarte algo importante, dijo Lucía sacando la carta. Encontré esto en mi cuaderno. Alejandro leyó la carta 2 veces, su expresión cambiando de confusión a shock y finalmente a furia. ¿Mauricio es tu padre?, preguntó sin poder creérselo. Según mi mamá, sí, y parece que él robó el trabajo de ella. Esto cambia todo, murmuró Alejandro. Tengo que llamar a mi abogado. ¿Esto significa que voy a tener que vivir con él?, preguntó Lucía, con pánico en la voz. No, si puedo evitarlo. Esa misma tarde, Alejandro se reunió con Roberto, su abogado, y le mostró la carta. Esto es dinamita pura, dijo Roberto. Si podemos demostrar que Mauricio abandonó a su hija y luego robó el trabajo de la madre, su caso se desmorona completamente. ¿Cómo lo demostramos? Necesitamos encontrar evidencia académica, papeles, fechas de publicación, testimonios de otros académicos de esa época. Alejandro pasó los siguientes 3 días investigando. Habló con profesores jubilados, revisó archivos universitarios y gradualmente fue armando el rompecabezas. Descubrió que Elena García había sido una estudiante brillante, pero que misteriosamente había abandonado sus estudios justo antes de graduarse. Su trabajo sobre teoría de números había sido publicado 1 año después por Mauricio, sin ninguna mención de ella. Mientras tanto, algo inesperado sucedió. Catalina Rojas, la esposa de Mauricio, llegó al hogar de menores pidiendo ver a Lucía. ¿Quién es usted?, preguntó la trabajadora social. Soy... Catalina dudó. Soy la esposa de Mauricio Rojas. Necesito hablar con la niña. Cuando Catalina vio a Lucía, se quedó sin aliento. Dios mío, ¿te pareces tanto a tu mamá? ¿Usted conocía a mi mamá? Sí, cariño. Elena era mi mejor amiga en la universidad, hasta que las cosas se complicaron. Catalina se sentó junto a Lucía en la sala de visitas. ¿Es cierto que Mauricio es mi papá?, preguntó Lucía directamente. Catalina asintió con lágrimas en los ojos. Sí, y él lo sabe. Siempre lo ha sabido. Entonces, ¿por qué nunca vino por mí? Porque es un cobarde. Porque le daba miedo que el mundo supiera que había abandonado a su hija. Porque le preocupaba más su reputación que tu bienestar. Catalina tomó las manos de Lucía. Lucía, necesito que sepas algo. Mauricio no está peleando por ti porque te quiera. Está peleando porque no quiere que Alejandro Cruz lo haga ver mal. Es su orgullo.
no su amor paternal. ¿Usted tiene hijos con él? No. Mauricio siempre decía que los niños eran una distracción. Hasta ahora entiendo que ya tenía una hija y simplemente la había abandonado. Esa noche, Catalina fue a buscar a Alejandro a su oficina. Señor Cruz, necesito hablar con usted sobre Mauricio y Lucía. Usted es... Soy la esposa de Mauricio. ¿O era? Acabo de pedirle el divorcio. Alejandro la invitó a pasar, intrigado. ¿Por qué quiere hablar conmigo? Porque tengo documentos que pueden ayudarlo. Mauricio guardó todos los trabajos originales de Elena en nuestro estudio, incluyendo las fechas que demuestran que ella desarrolló la ecuación Carrillo antes que él. Catalina sacó una carpeta de su bolsa. También tengo esto. Cartas que Elena le escribió a Mauricio cuando estaba embarazada. Cartas donde le pedía ayuda y él la rechazaba. Alejandro revisó los documentos. Era exactamente lo que necesitaba. ¿Por qué me está ayudando? Porque he vivido 30 años con un hombre que miente, que roba ideas y que abandonó a su propia hija porque Lucía merece estar con alguien que realmente la quiera. ¿Está segura de que quiere hacer esto? Va a destruir la carrera de su esposo. Su carrera ya está construida sobre mentiras. Es hora de que la verdad salga a la luz. Mientras Catalina se iba, Alejandro sintió por primera vez en semanas que tenía una oportunidad real de recuperar a Lucía. Pero también sabía que la batalla apenas comenzaba. La segunda audiencia llegó con una tensión que se podía cortar con cuchillo. El juzgado estaba lleno de periodistas, académicos y curiosos que habían escuchado rumores sobre el caso. Alejandro llegó temprano, con Roberto y una caja llena de documentos. Mauricio entró con su abogado, pero se veía diferente. Tenía ojeras, su traje estaba arrugado y evitaba el contacto visual con todos. Catalina no estaba con él. Lucía fue escoltada por la trabajadora social y se sentó en primera fila con su cuaderno apretado contra el pecho. Cuando vio a Mauricio, sus ojos se llenaron de una mezcla de curiosidad y dolor. El juez Hernández tomó su lugar. Señores, antes de continuar con los testimonios, entiendo que hay nueva evidencia que presentar. Roberto se levantó. Su señoría, la defensa presenta documentos que cambian completamente la naturaleza de este caso. Proceda. Primero tenemos una carta escrita por Elena García, la madre de Lucía, que identifica al doctor Mauricio Rojas como el padre biológico de la menor. Un murmullo recorrió la sala. Mauricio se puso pálido. Segundo, continuó Roberto, tenemos evidencia de que el doctor Rojas se apropió del trabajo académico de Elena García, incluyendo los fundamentos de lo que ahora conocemos como la ecuación Carrillo. Roberto comenzó a mostrar documentos, fechas de trabajos originales, correspondencia entre Elena y Mauricio, testimonios de profesores. Esta carta, dijo Roberto levantando un papel amarillento, es de Elena García, fechada 3 meses antes de que Mauricio publicara su famoso trabajo sobre teoría de números. En ella, Elena le explica detalladamente los avances que había hecho en el problema. El abogado de Mauricio se levantó. Objeción, su señoría. Estos documentos no han sido autenticados apropiadamente. Denegada, respondió el juez. Continúe, licenciado Salinas. Finalmente, su señoría, tenemos el testimonio de Catalina Rojas, esposa del doctor Rojas, quien ha decidido testificar sobre el abandono de la menor por parte de su cliente. Mauricio se puso de pie bruscamente. Catalina no puede testificar contra mí, es mi esposa. Ya no, dijo una voz desde la entrada. Todos se volvieron para ver a Catalina entrando al juzgado con documentos en la mano. Presenté los papeles de divorcio ayer, anunció. Ya no estoy casada con Mauricio Rojas. El juez pidió orden en la sala. Señora Rojas, tome asiento en el estrado.
Catalina se acercó, pero antes de sentarse, miró directamente a Lucía. Lucía, quiero que sepas que tu mamá era una mujer extraordinaria y que nada de lo que pasó fue tu culpa. El juez le pidió que prestara juramento. Señora Rojas, ¿conocía usted a Elena García? Sí, era mi mejor amiga en la universidad. También era la mujer más inteligente que he conocido. ¿Sabe usted si Mauricio Rojas tuvo una relación con Elena García? Sí, trabajaban juntos en varios proyectos. Cuando Elena le dijo que estaba embarazada, Mauricio le dijo que escogiera entre su carrera y el bebé. ¿Y qué pasó con el trabajo académico de Elena? Mauricio se quedó con todas sus investigaciones. Publicó el trabajo bajo su nombre y nunca mencionó a Elena. Yo tenía los documentos originales en mi casa. Mauricio se levantó otra vez. Eso es mentira. Yo desarrollé esa ecuación. Siéntese, doctor Rojas, ordenó el juez. Tendrá su oportunidad de hablar. Catalina continuó su testimonio, describiendo años de secretos, mentiras y la forma en que Mauricio había construido su carrera sobre el trabajo robado de Elena. Cuando terminó, el juez se dirigió a Mauricio. Doctor Rojas, ¿desea responder a estas acusaciones? Mauricio se acercó al estrado, visiblemente alterado. Su señoría, sí, Elena y yo trabajamos juntos. Sí, tuvimos una relación, pero el trabajo fue colaborativo. Ambos contribuimos. ¿Y qué hay sobre su hija? Mauricio miró a Lucía por primera vez en todo el proceso. Yo no estaba listo para ser padre. Tenía 23 años. Estaba terminando mis estudios, pero ¿sabía que era su hija? Sí. ¿Y durante 10 años nunca trató de contactarla? Mauricio guardó silencio. ¿Y ahora de repente quiere la custodia? Yo pensé que sería mejor para ella estar con el señor Cruz que en el hogar, pero cuando me enteré de que él podría estar usándola como usted usó a su madre, la pregunta del juez cayó como un martillo. Mauricio se quedó sin palabras. El juez se dirigió a Lucía. Lucía, ¿te gustaría decir algo? Lucía se puso de pie lentamente. Sí, señor juez. Se acercó al micrófono con su cuaderno en la mano. Mauricio Rojas puede ser mi padre biológico, pero nunca ha sido mi papá. Un papá es alguien que te cuida cuando tienes pesadillas, que te ayuda con la tarea, que te hace sentir segura. Sus palabras resonaron en el silencio absoluto de la sala. Alejandro me salvó de la calle, no porque necesitara ayuda con las matemáticas, sino porque vio que yo necesitaba ayuda. Me dio un hogar, me puso en una escuela, me compró libros. Pero más importante, me hizo sentir que valía la pena. Lucía miró directamente a Mauricio. Usted nunca me quiso. Solo me quiere ahora porque no soporta que Alejandro sea mejor padre que usted, sin siquiera ser mi papá de verdad. Mauricio se desplomó en su silla, con la cabeza entre las manos. Yo, murmuró, no sé cómo ser padre. Nunca supe cómo hacerlo. Entonces no trate de serlo ahora, respondió Lucía. Déjeme estar con alguien que sí sabe. El juez tomó un receso de 15 minutos. Cuando regresó, tenía su decisión. Después de escuchar toda la evidencia, es claro que el doctor Rojas abandonó a su hija y que sus motivaciones actuales no son en el mejor interés de la menor. Concedo la custodia provisional al señor Cruz, con la condición de que inicie los trámites de adopción formal. Alejandro sintió que se le quitaba un peso enorme de los hombros. Lucía corrió hacia él y lo abrazó fuertemente. ¿Podemos ir a casa?, preguntó. Sí, respondió Alejandro. Podemos ir a casa. Mientras salían del juzgado, Mauricio se acercó a ellos. Lucía, dijo con voz quebrada, siento mucho todo lo que pasó. Siento no haber sido el padre que merecías. Lucía lo miró con ojos serios. Está bien, pero ahora ya tengo una familia. Mauricio asintió y se alejó, cargando con el peso de sus decisiones. 3 meses después del juicio,
La vida de Alejandro y Lucía había encontrado un ritmo nuevo. Las mañanas comenzaban con desayuno juntos. Después, Alejandro llevaba a Lucía a la escuela antes de ir a trabajar. Las tardes las pasaban resolviendo problemas matemáticos en la pizarra del departamento. Lucía había hecho su primera amiga real, Sofía Herrera, una niña de su clase que inicialmente se había burlado de su cuaderno, pero que ahora la visitaba los fines de semana para que Lucía le ayudara con las matemáticas. ¿En serio puedes resolver esto tan rápido?, preguntó Sofía una tarde, viendo cómo Lucía trabajaba en un problema de álgebra. «No es tan difícil cuando entiendes el patrón», respondió Lucía, explicándole paso a paso. Alejandro las observaba desde la cocina, sonriendo. Era la primera vez que veía a Lucía actuar como una niña normal, riéndose con una amiga. Pero el momento más importante llegó una semana después. Alejandro había terminado de revisar sus cálculos finales de la ecuación Carrillo. Después de meses de trabajo conjunto con Lucía, habían encontrado no solo la solución, sino una aplicación revolucionaria para la criptografía cuántica. «¿Estás seguro de que está bien?», preguntó Lucía revisando las últimas líneas de la demostración. «Completamente. Lo hicimos, Lucía. Resolvimos la ecuación». «¿Nosotros? Pero yo solo te ayudé con algunas partes». «Lucía, sin ti nunca hubiera visto el error en mi enfoque original. Sin tus ideas sobre la teoría de números nunca habríamos llegado hasta aquí». Alejandro se arrodilló para quedar a su altura. «Cuando presentemos esto al comité del premio, voy a asegurarme de que sepan que fue un trabajo conjunto. Y voy a dedicar el reconocimiento a tu mamá, Elena García, quien puso las bases de todo esto». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. «¿En serio vas a mencionar a mi mamá?». «Por supuesto. Ella era la verdadera genio detrás de esta ecuación. Es hora de que el mundo lo sepa. La presentación ante el Comité del Premio Internacional de Matemáticas se programó para el siguiente mes». Alejandro insistió en que Lucía lo acompañara, a pesar de que ella se sentía nerviosa. «¿Y si me preguntan algo que no sé?», preguntó Lucía mientras se ponía su vestido nuevo. «Entonces dices que no lo sabes. Nadie espera que una niña de 11 años sepa todo sobre matemáticas avanzadas». «Pero ¿qué tal si piensan que no merezco estar ahí?». Alejandro se detuvo de ajustarse la corbata y la miró seriamente. «Lucía, tú mereces estar en cualquier lugar donde se hable de matemáticas. Eres una de las mentes más brillantes que he conocido, y eso incluye a profesores con doctorados». El auditorio de la Universidad Nacional estaba lleno de matemáticos, académicos y periodistas. Alejandro y Lucía subieron al podio juntos, con su presentación preparada. «Buenos días», comenzó Alejandro. «Hoy vengo a presentarles la solución a la ecuación Carrillo, un problema que ha desafiado a la comunidad matemática durante décadas». Mientras Alejandro explicaba la metodología, Lucía operaba la computadora, mostrando las gráficas y diagramas que habían preparado. «Esta solución no habría sido posible sin la colaboración de mi hija adoptiva, Lucía García», dijo Alejandro, haciendo que Lucía se sonrojara. «Ella fue quien identificó el error fundamental en mi enfoque original». Un profesor de la primera fila levantó la mano. «¿Qué edad tiene la señorita García?». 11 años, respondió Alejandro. Un murmullo de asombro recorrió la audiencia. ¿Podría la señorita García explicarnos cómo identificó el error? Lucía se acercó al micrófono, nerviosa pero determinada. «Bueno, cuando vi la ecuación original, noté que había un problema con la forma en que se estaban manejando las variables infinitas. Mi mamá, Elena García, había trabajado en problemas similares, y en sus notas había una advertencia sobre este tipo de situaciones». Otro académico preguntó: «Elena García, ¿se refiere a la estudiante que trabajó con Mauricio Rojas años atrás?». «Sí», respondió Alejandro.
Elena García fue la verdadera pionera en este campo. Mauricio Rojas se apropió de su trabajo, pero nosotros queremos asegurar que reciba el reconocimiento que merece. La presentación continuó por 1 hora más, con preguntas técnicas que Alejandro y Lucía respondieron en equipo. Cuando terminaron, el auditorio completo se puso de pie y aplaudió. El doctor Ramírez, presidente del comité, se acercó al micrófono. Señor Cruz, señorita García, en mis 40 años evaluando investigación matemática, nunca había visto una colaboración tan extraordinaria. No solo han resuelto uno de los problemas más complejos de nuestro tiempo, sino que han honrado la memoria de una matemática injustamente olvidada. 2 semanas después, llegó la notificación oficial. Alejandro y Lucía habían ganado el Premio Internacional de Matemáticas. El cheque era por $5 millones, pero para Alejandro, el verdadero premio era ver la sonrisa de Lucía cuando leyeron la carta. ¿Somos ricos?, preguntó Lucía. Éramos ricos desde antes, respondió Alejandro. Pero ahora tenemos dinero para asegurar tu futuro. Esa noche celebraron con una cena especial. Sofía había venido a acompañarlos, y las 2 niñas no paraban de reírse. ¿Qué vas a hacer con el dinero del premio?, preguntó Sofía. Voy a crear una fundación, respondió Alejandro. La Fundación Elena García, para apoyar a niños con talento matemático que no tienen recursos. Lucía lo miró con admiración. ¿En serio vas a hacer eso? ¡Claro! Tu mamá hubiera querido que su trabajo ayudara a otros niños como tú. Mientras las niñas jugaban en la sala, Alejandro se quedó en la cocina, reflexionando sobre cómo había cambiado su vida. Hace 6 meses había sido un hombre solitario, obsesionado con el trabajo. Ahora tenía una familia, un propósito más allá de los números y una felicidad que no sabía que existía. Lucía se acercó y lo abrazó. Gracias, Alejandro. ¿Por qué? Por salvarme, por creer en mí, por hacer que mi mamá se sienta orgullosa. Alejandro le devolvió el abrazo. Tú también me salvaste a mí, Lucía, más de lo que imaginas. 6 meses después del premio, la vida había tomado un ritmo perfecto. Era un sábado por la mañana y Alejandro despertó con el sonido de Lucía hablando por teléfono en la sala. Se había vuelto una costumbre que ella llamara a Sofía temprano los fines de semana para planear sus actividades. «¿Vienes a almorzar? Alejandro va a hacer tacos», escuchó que decía Lucía. Alejandro sonrió. Había aprendido a cocinar por necesidad, pero ahora lo disfrutaba, especialmente cuando tenía audiencia. En la cocina encontró a Lucía ya vestida, con su cuaderno abierto en la mesa del desayuno. Ya no era el mismo cuaderno gastado que tenía cuando la conoció. Ahora tenía varios cuadernos nuevos, pero conservaba el original como un tesoro. «Buenos días, papá», dijo Lucía sin levantar la vista de sus números. Alejandro se detuvo. Era la primera vez que Lucía lo llamaba así. Habían hablado sobre la adopción formal, que había sido aprobada el mes anterior, pero ella siempre lo había llamado por su nombre. «Buenos días, hija», respondió, sintiendo una calidez extraña en el pecho. «¿Estás bien? Te ves raro», dijo Lucía, finalmente mirándolo. «Es solo que... me gusta cómo suena eso». Lucía sonrió. «A mí también. Pero no te acostumbres, todavía me gusta decir Alejandro». Esa tarde, mientras preparaban tacos para Sofía, sonó el timbre. Alejandro fue a abrir y se encontró con un hombre mayor, elegante, que no reconoció. «Señor Cruz, soy el doctor Méndez, del Instituto Internacional de Matemáticas. ¿Podría hablar con usted y con la señorita García?» Alejandro lo invitó a pasar. Lucía apareció de la cocina, curiosa por el visitante. «Señorita García», dijo el doctor Méndez, «vengo a hacerle una propuesta muy especial». «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó Alejandro, inmediatamente protector. «El instituto quiere ofrecerle a Lucía una beca completa para nuestro programa de jóvenes genios.
Sería la estudiante más joven en la historia del programa. Lucía se sentó junto a Alejandro. ¿Qué significa eso exactamente? Significa clases avanzadas de matemáticas con los mejores profesores del mundo. Significa acceso a laboratorios de investigación. Significa la oportunidad de trabajar en problemas que podrían cambiar el mundo. ¿Tendría que irme de aquí?, preguntó Lucía. Bueno, el programa está en Boston. Sería un internado, pero... ¿No?, interrumpió Lucía. Gracias, pero no me interesa. El doctor Méndez se veía sorprendido. Señorita García, tal vez no entienda la magnitud de esta oportunidad. Solo ofrecemos esto a 1 o 2 estudiantes por década. Entiendo perfectamente, respondió Lucía, pero ya tengo todo lo que necesito aquí. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Sabía que esta oportunidad era increíble para Lucía, pero también sabía que no podía presionarla. Doctor Méndez, dijo Alejandro, ¿sería posible que Lucía tome algunas clases en línea o que venga a México algún profesor ocasionalmente? Bueno, eso no es lo que normalmente hacemos, pero, dada la situación especial de la señorita García, podríamos considerar un arreglo híbrido. Después de que el doctor se fue, Alejandro y Lucía se quedaron en silencio. ¿Estás segura de tu decisión?, preguntó Alejandro. Esta oportunidad podría abrirte muchas puertas. Las puertas que me importan ya están abiertas, respondió Lucía. Tengo una familia, tengo amigos, tengo una casa. ¿Por qué querría cambiar eso? Esa noche, después de que Sofía se fue, Alejandro y Lucía subieron a la azotea del edificio. Habían empezado a hacerlo los sábados, para ver las estrellas y hablar. ¿Te arrepientes de haberme recogido aquella noche?, preguntó Lucía de repente. ¿Por qué preguntas eso? Porque tu vida era más simple antes. Trabajabas todo el tiempo. No tenías que preocuparte por nadie más. Alejandro se volteó para mirarla. Lucía, antes de conocerte, yo no vivía. Solo existía. Trabajaba, comía, dormía y repetía. No tenía propósito real. Y ahora tengo una razón para levantarme cada mañana. Tengo a alguien que me importa más que cualquier ecuación o premio. Lucía sonrió y señaló hacia el cielo. ¿Ves esa constelación?, preguntó, señalando un grupo de estrellas. Sí, es Casiopea. ¿Sabías que las constelaciones son solo patrones que creamos nosotros? Las estrellas no saben que están conectadas, pero nosotros las vemos como un grupo, como una familia. Alejandro asintió, intrigado por hacia dónde iba la conversación. Creo que nosotros somos como una constelación, continuó Lucía. Tú y yo éramos estrellas solas, pero ahora tenemos un patrón. Tenemos significado juntos. Es una forma muy bonita de verlo. Y como las constelaciones, somos únicos. No hay otra familia exactamente como la nuestra. Alejandro la abrazó. ¿Sabes qué? Tienes razón. Somos nuestra propia constelación. La constelación García Cruz, dijo Lucía riéndose. Me gusta cómo suena. Se quedaron ahí un rato más, viendo las estrellas y hablando sobre planes futuros. Lucía quería seguir estudiando matemáticas, pero también quería aprender a tocar piano. Alejandro quería expandir la Fundación Elena García y tal vez escribir un libro sobre su experiencia. ¿Crees que mi mamá estaría orgullosa?, preguntó Lucía. Estoy seguro de que está orgullosa, no solo de lo inteligente que eres, sino de la persona buena que te has convertido. ¿Y crees que Elena y Alejandro habrían sido amigos si se hubieran conocido? Alejandro pensó en eso. Creo que sí. Creo que ella habría apreciado que alguien cuidara a su hija y honrara su memoria. Cuando bajaron del edificio, Alejandro se dio cuenta de que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. No era solo una familia, era un hogar. Un lugar donde los números importaban, pero las personas importaban más. Lucía se detuvo antes de entrar al departamento.
Alejandro, cuando tenga mi propia familia algún día, quiero que mis hijos tengan un abuelo como tú. ¿Abuelo?, preguntó Alejandro, riéndose. Todavía soy joven. Lo sé, pero también sé que vas a ser el mejor abuelo del mundo. Mientras se preparaban para dormir, Alejandro reflexionó sobre cómo una noche nevada había cambiado todo. Había salido de su oficina como un hombre solitario y había regresado a casa con una hija. La vida, pensó, era como las matemáticas. A veces, la solución más hermosa era la que nunca habías considerado. 2 años después, en una mañana soleada de abril, Alejandro despertó con el aroma de hot cakes quemados viniendo de la cocina. Se levantó preocupado y encontró a Lucía, ahora de 13 años, tratando de rescatar el desayuno mientras consultaba una receta en su tablet. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, tratando de no reírse. No, ya casi lo tengo, respondió Lucía con harina en la mejilla. Quería sorprenderte porque hoy es un día especial. Alejandro revisó su calendario mental. No era el cumpleaños de ninguno de los dos. No era el aniversario de la adopción. No era el día que se conocieron. ¿Qué celebramos? Hace exactamente 2 años que ganamos el premio y hace 6 meses que inauguramos el primer centro de la Fundación Elena García. Alejandro sonrió. La fundación había crecido más rápido de lo que esperaban. Ya tenían 3 centros en México, donde niños con talento matemático recibían educación especializada y apoyo psicológico. Lucía había insistido en que también ofrecieran ayuda a niños del sistema de orfanatos. ¿Y cómo van las cosas en tu nuevo laboratorio?, preguntó Alejandro, sirviéndose café. Lucía había conseguido algo único: un acuerdo con la Universidad Nacional para usar sus instalaciones 3 tardes por semana. Oficialmente era parte de un programa piloto para estudiantes excepcionales, pero extraoficialmente los profesores universitarios venían a aprender de ella. Bien, el profesor Martínez dice que mi trabajo sobre fractales podría revolucionar el análisis de datos médicos. ¿Y sigues disfrutándolo? Sí, pero también me gusta venir a casa y ayudarte con la fundación, y salir con Sofía los fines de semana. Alejandro observó a Lucía mientras terminaba de cocinar. Ya no era la niña asustada que había encontrado en la nieve. Era una adolescente segura de sí misma, brillante, pero también normal en muchos aspectos. Le gustaba la música, discutía sobre películas con Sofía y ocasionalmente se quejaba de la tarea de literatura. ¿Sabes qué me contó Sofía ayer?, dijo Lucía sentándose a desayunar. ¿Qué? Que sus papás están pensando en divorciarse. Alejandro se puso serio. Conocía bien a los padres de Sofía y sabía que habían estado teniendo problemas. ¿Cómo se siente ella? Asustada. Dice que no sabe con quién va a vivir. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que sin importar lo que pase, siempre va a tener una familia aquí con nosotros. Alejandro sintió una oleada de orgullo. Lucía había aprendido algo que él había tardado 40 años en entender: que la familia no siempre es de sangre, sino de elección. Después del desayuno, fueron juntos a la oficina de la fundación. Era sábado, pero tenían una reunión con posibles donadores. Lucía había insistido en participar en estas reuniones, porque según ella, si van a donar para ayudar a niños como yo, deberían conocer a uno. En el camino, pasaron por el edificio donde se habían conocido. Alejandro siempre tomaba esa ruta cuando quería recordar lo lejos que habían llegado. ¿Te acuerdas de esa noche?, preguntó Lucía. Cada detalle. Yo pensé que eras un hombre malo que me iba a lastimar. Y yo pensé que eras un problema que tenía que resolver rápidamente. Se rieron juntos, pero después Lucía se puso seria. ¿Sabes qué es lo más raro? ¿Qué? Que si mi mamá no hubiera muerto, si Mauricio hubiera sido un buen papá, si las cosas hubieran sido diferentes, nunca te habría conocido. Alejandro había pensado en eso muchas veces. Todo el dolor, toda la pérdida,
toda la injusticia que había llevado a Lucía a estar sola en la calle esa noche. ¿Te arrepientes de cómo pasaron las cosas?, preguntó. No, respondió Lucía sin dudar. Extraño a mi mamá todos los días, y me hubiera gustado que Mauricio fuera diferente. Pero si cambio cualquier cosa del pasado, pierdo esto. Pierdo nuestra familia. En la oficina de la fundación se encontraron con algo inesperado. Mauricio estaba esperándolos en la recepción. Se veía mayor, más delgado, y tenía una humildad en los ojos que no había tenido antes. Lucía, Alejandro, dijo, poniéndose de pie. Espero que no les moleste que haya venido. ¿Qué quieres?, preguntó Alejandro, poniéndose protector automáticamente. Quiero donar a la fundación. Quiero que el trabajo de Elena finalmente ayude a otros niños como Lucía. Sacó un cheque de su chaqueta. Es todo lo que tengo ahorrado. 1 millón de pesos. Lucía tomó el cheque y lo miró. ¿Por qué ahora? Porque durante 2 años he vivido con la culpa de todo lo que hice mal. Abandoné a tu madre. Te abandoné a ti. Me robé el crédito por su trabajo. No puedo cambiar el pasado, pero tal vez puedo hacer algo bueno en el presente. Lucía miró a Alejandro, quien asintió. Está bien, dijo Lucía, pero con una condición. ¿Cuál? Que vengas a trabajar como voluntario en los centros, que enseñes matemáticas a niños que las necesitan. Mauricio se veía sorprendido. ¿Me dejarías hacer eso? Mi mamá siempre decía que todos merecen una segunda oportunidad. Tal vez es hora de que tengas la tuya. Esa noche, en la azotea, Alejandro y Lucía volvieron a mirar las estrellas. ¿Crees que hicimos bien dejando que Mauricio se una a la fundación?, preguntó Alejandro. Sí, no como mi papá, porque tú ya eres eso, pero como alguien que puede ayudar a otros niños. Eres muy sabia para tener 13 años. Los números me enseñaron que todo tiene un patrón, incluso el perdón. Alejandro la abrazó. ¿Sabes cuál es el patrón más bello que he visto en mi vida? ¿Cuál? Nosotros, nuestra familia. Lucía sonrió y señaló hacia las estrellas. Nuestra constelación sigue creciendo. Y tenía razón. Entre Sofía, los niños de la fundación, los profesores que se habían vuelto amigos, y ahora incluso Mauricio en su nueva versión, habían creado algo más grande que una familia tradicional. Habían creado una comunidad unida por las matemáticas, pero sostenida por el amor. ¿Te gustó conocer la historia de Alejandro y Lucía? Esta hermosa historia sobre familia, matemáticas y segundas oportunidades nos demuestra que a veces los encuentros más inesperados pueden cambiar nuestras vidas para siempre. Si esta historia te tocó el corazón tanto como a nosotros, no olvides darle like al video y compartirlo con alguien que necesite recordar que la familia se elige, no solo se hereda. Cada like y compartida nos ayuda a llegar a más personas que pueden necesitar escuchar exactamente esta historia. Si quieres seguir disfrutando de más historias como esta, llenas de emociones auténticas y personajes que se quedan en tu corazón, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna nueva historia. Nos encanta crear contenido que realmente conecte contigo, y tu apoyo es lo que hace posible que sigamos compartiendo estas aventuras. Por cierto, nos da mucha curiosidad saber desde qué país nos estás viendo. Déjanos un comentario contándonos de dónde eres y qué fue lo que más te gustó de la historia de Alejandro y Lucía.